Mateo 18, verso 2 y 3, dice de la siguiente manera: y llamando Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto, os digo que si no se vuelven, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Amén y amén. ¿Cuál es el llamado del Señor a sus discípulos? Si no se vuelven y se hacen como niños. Son dos palabras diferentes. Volver a algo y hacer algo. Dice, si no se vuelven y se hacen. Yo no sé qué usted puede entender por eso, de volverse y luego hacerse algo. Volverse también es arrepentirse, es cambiar, es el rumbo que yo llevo, cambiar de dirección hacia aquello que Dios quiere que yo haga. ¿Cuál es por naturaleza la ruta que nosotros llevamos con relación a este texto? ¿Convertirnos en qué día tras día? En adultos, viejos. Entonces, Él está diciendo, yo quiero que ustedes cambien de dirección y en vez de convertirse cada vez más viejos y más adultos, vuelvan y se hagan como niños. Y yo siempre he meditado, Daniel, en este texto, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere enseñar cuando nos dice que tenemos que hacernos como niños? Hay muchas cosas que yo analizo, porque si Él quiere que yo sea como un niño, ¿a quién tenemos que analizar? Si Él quiere que tú seas como un niño, ¿a quién tienes que analizar? A un niño. Entonces yo lo que hago es que observo entonces los niños. Tengo dos. Y yo los observo para yo saber qué es lo que Dios quiere o cómo Dios quiere que yo sea. Y alguna de las cosas que yo noto es que los niños no se preocupan por nada. Los niños no tienen preocupación de nada. Porque ellos saben que ¿quién se hace cargo de todo? Papá y mamá. Yo escuchaba un video, se lo compartí a mi esposa, de un joven que decía que cuando niño uno quería hacer muchas cosas. Algunos querían ser veterinarios, bomberos, policías, astronautas, pero muchos cuando niños queríamos ser adultos. Ay, yo no veo el día ya que yo tenga 18 años de edad y ser un adulto, ser independiente, no tener que depender de nadie, irme de la casa o hacer lo que me dé la gana, que nadie me esté dando órdenes. Y decía ese joven, la decisión más tonta y lo más tonto que yo quería hacer era ser adulto. Porque ahora que soy adulto quisiera ser niño. Entonces, la adultez tiene algo que luego que tú llegas allá te arrepientes, pero el niño no. El niño no tiene nada de qué preocuparse. Porque no tiene que preocuparse por el alquiler, no tiene que preocuparse por los servicios, la luz, el agua, por la comida. Porque ¿quién se encarga de todo eso? Nuestros padres. Entonces, primera característica, los niños no se preocupan por nada. Vaya usted tomando, porque el Señor dice que tenemos que ser como niños. Otra característica que ven los niños, ellos todo lo creen. Todo se lo creen. Usted le dice algo, ellos se lo creen. Y usted le prometió algo, mire, ellos brincan de alegría, aunque sea algo imposible, que usted sabe que usted no puede hacer eso, pero ellos lo creen que usted lo va a hacer. Esa inocencia y de creerlo todo es una característica única de los niños. Usted como adulto le prometen algo que usted cree que es difícil, usted dice, claro que tú vas a dar. Pero el niño lo cree. ¿Y qué dice el Señor? Que tenemos que ser como niños. Otra característica al yo ver los niños es que ellos creen que los sueños son posibles. Ellos creen que los sueños se pueden hacer realidad. Ellos creen que eso que están soñando, que quieren, ellos lo van a conseguir. Por ejemplo, un niño dice, yo quiero ser astronauta. Y usted sabe aquí en República Dominicana que eso es difícil que llegue a ser astronauta, pero él cree que puede hacerlo. Y él en su mente dice, lo voy a hacer cuando sea grande. El adulto
ya no es igual que un niño, pierde esa facultad. Otra característica es que los niños, cuando hay algún tipo de peligro, amenaza o situación de miedo, ¿en quiénes confían ellos? ¿En quiénes se socorren ellos? Y ya, si papi lo cargó, no importa que sea un león, que venga un fantasma, un demonio, yo estoy con papi, estoy seguro, porque papi me va a defender. Y yo repito, cuando leo este texto de Yeshua, dice, yo quiero que ustedes vuelvan a ser así como niños. Yo pienso en esas cualidades, esas características que tienen los niños. Cuando papi o mami llega a la casa luego de un día afuera, ¿cómo reacciona el niño? Contento, brincan, corren, se le tiran encima al papá o a la mamá. Esas son cualidades de un niño. Y el Señor nos está diciendo, presten atención a esto porque yo quiero que ustedes vuelvan a ser como niños. Y miren, si es tan serio que Yeshua dice que si usted no se hace como niño, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si usted no es como un niño nuevamente? Pues esto es algo serio, esto no es algo para yo venir a la iglesia, escucharlo, está bonita el mensaje, no entrar al reino de los cielos. O sea, no es un mensaje, ay, qué bonito lo que el pastor dice, mira, yo no había meditado en eso, no es eso, es que tú lo lleves a la práctica. Que José, tú hagas lo que el texto dice, hazte. No es que va a ocurrir solo, tú tienes que hacerte, literalmente forzarte, doblar la dirección e ir a ser como un niño. Mira lo que dice Mateo 19. Verso 14. Mateo 19, 14 dice, pero el Señor les dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan, porque de los tales... Yo te hago una pregunta. ¿Significa eso que nada más los niños se van a salvar? Porque dice que el reino de los cielos es para ellos. De los tales, de los niños, es el reino de los cielos. Es decir, que nada más los niños se van a salvar. Yo diría que sí, porque en el texto anterior, ¿qué dijo Yeshua? Si no se hacen como niños, así siendo adultos como ustedes son, no van a entrar. Oye lo que él está diciendo. Si ustedes no vuelven a ser niños, no se apunten que ustedes no van. No lo dejarán entrar al reino de los cielos si no son nuevamente niños. Y aquí dice, porque de tales, el reino de Dios de tales es para los niños. Entonces, ustedes están notando la seriedad del tema. Grábate esto. Siendo adulto, no vas a entrar al reino de los cielos. Aquí hay un misterio bien profundo, algo difícil de asimilar. Por eso Nicodemo en un momento le dijo, pero ven acá, ¿y cómo yo hago eso? Ok, Señor, lo quiero hacer, pero yo soy adulto. Puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y el Señor le repite, que de cierto te digo, si no naces de nuevo, si no vuelves a ser un niño, no entrarás al reino de los cielos. Pero lo que el Señor está hablando no es de reducir nuestra estatura, de reducir nuestros órganos. A lo que Él se refiere de ser como un niño es algo más interno, espiritual, del alma, de la mente, del corazón. Y por eso le mencionaba esas características que yo noto en los niños. Y Él quiere que nosotros recuperemos esas características que hemos perdido la mayoría. La mayoría de nosotros, según vamos creciendo, vamos ahora a comparar. Yo mencioné 5 características, hay más, pero mencioné 5 características de los niños. Ahora vamos a ver nosotros de adultos cada una de ellas. La primera es que los niños no se preocupan porque son dependientes ¿de quién? Pero según tú te vas volviendo adulto, ¿qué pasa? Tú comienzas a ser autodependiente. Entonces ya tú comienzas a depender de ti mismo y a tener confianza en ti mismo, lo que genera ansiedad. ¿Por qué genera ansiedad? Porque cuando sentimos que no tenemos todo bajo control o que algo se nos está saliendo de la mano, eso nos genera ansiedad, lo que no le ocurre al niño. Porque al niño le importa tener control, no tener control de nada, papá se encarga de todo. Entonces, una característica que perdemos según vamos creciendo es eso. Ya no dependemos de papá, ya no dependemos de papi, ni de los papás de la tierra, ni del papá celestial. Perdemos ya esa dependencia de ellos. ¿Y ahora de quién dependemos? De nosotros. Y vamos perdiendo la primera característica.
Segunda característica o cualidad que vamos perdiendo según crecemos. El niño Dios decía que todo lo cree. El adulto todo lo duda. Entonces comienza a llegar la duda, comenzamos a cuestionar todo. Entonces vamos perdiendo esa característica, y a causa de que vamos cuestionando todo y vamos dudando de todo, ¿qué pasa con la fe? Se enfría hasta que termina muriendo. Incluso, señores, hay personas que yo he tenido conversaciones de la iglesia y fuera de la iglesia, que ocurre un milagro y ellos se van meditando, y eso pasó de verdad, y si pasó, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y cómo fue que pasó? ¿Y qué fue lo que ocurrió? Todo lo quieren cuestionar, todo lo quieren entender. Que una persona tenía cáncer, se oró, no tiene cáncer. Sí, pero yo quiero entender qué fue lo que pasó. Las células muertas se consumieron, se quemaron, o salieron por el aliento, o salieron en el baño. Yo quiero saber qué fue lo que pasó, porque el adulto quiere explicación de todo y entenderlo todo, y eso llega y trae dudas. Hay una manifestación en el culto y hay gente hablando por allá, profetizando, otro tirado en el piso, otro habla en lengua, otro hace algo, y tú quieres cuestionar qué será lo que está pasando. ¿Esto es emocionalismo? ¿Será el Espíritu Santo? ¿Será un demonio? ¿Qué será esto? Entonces, esos cuestionamientos traen duda, y la duda mata la fe, y ya tú sin fe. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos perdiendo con el crecer esas características. ¿Qué pasa con nosotros los adultos también? El niño cree que todos los sueños son posibles. ¿Qué pasa con nosotros? Dejamos de creer ya en los sueños. Dejamos de creer en esas metas. Ya tú dices, bueno, a esta edad que yo tengo que desistir de tal cosa. El que tiene 40 años dice, bueno, yo cuando niño quería ser doctor, pero ya a los 40 no voy a ir a estudiar. Dejamos de creer que algo puede ser posible. Te ves en la condición de hoy y dices, bueno, yo soñaba cuando niño ser millonario, pero ya me cogió la hora. A esta edad que yo tengo nadie se hace millonario. ¿Qué haces? Dejaste de confiar y creer que los sueños se hacen posibles. Fíjense la diferencia entre la característica de un adulto y la característica de un niño. ¿Y cómo es que el Señor nos manda a ser? Como niños. Y si no te vuelves a ser como niño y te quedas siendo así como tú eres hoy, ¿qué dice? Que no vas a entrar al reino de los cielos. Yo decía que cuando papi llega a casa, mami llega a casa, ¿qué pasa con los niños? Emocionan, alegría, abrazan, corren hacia el Padre. Nosotros con el pasar de los años ya no sentimos el mismo gozo cuando venimos a la casa de papá. Ya no sentimos la misma emoción cuando venimos a la iglesia. Ya no nos expresamos igual a como nos expresábamos en nuestro comienzo, cuando estamos en la alabanza, en la oración, cuando estamos en la casa de Dios. Vamos perdiendo todas y cada una de esas características de los niños. Y eso hace también, y según vamos creciendo, vamos perdiendo la conexión con Dios. Según mientras más adultos nos hacemos, no solamente con Dios, pasa con los padres terrestres. Después que tú creces, te casas, comienzas a realizar tu vida, a tener negocio, tú ves a tu papá quizás quincenal, mensual, una vez a la semana, y dependiendo, hasta un año a veces, dependiendo si no viven en la misma ciudad. Tú pierdes la conexión con tus padres terrestres, pero también pierdes tu conexión ¿con quién? Porque ya tú como adulto tienes muchas cosas que resolver, tienes muchas cosas que hacer, tienes mucho en qué ocuparte, tienes mucho en qué preocuparte. Y creo que en ese punto estamos la gran mayoría de nosotros. Una conexión afectada, una relación rota con nuestro Padre Celestial a causa de que somos adultos. Entonces ahora identifican el problema de ser adulto. ¿Y por qué Dios dice, miren, ustedes si siguen siendo así adultos, con todas esas características negativas que han ustedes acumulado, no puedo dejarlo entrar al reino de Dios? No es si ustedes cambian todo eso negativo y comienzan a ser nuevamente como niños que podrán entrar al reino de los cielos. Y en este punto yo quisiera que tú medites en esto. Analiza tu propia vida y date cuenta de algo. Mientras más adulto te has ido poniendo, mientras más vas creciendo, menos tiempo de oración tú tienes. Analiza esto. Mientras más adulto, mientras más tiempo tienes en la iglesia,
El caminar de la fe se supone que es creciendo hacia arriba siempre, pero ocurre todo lo contrario. Parece que cuando tú te conviertes, tú comienzas en alta, allá arriba, y vas descendiendo hacia atrás, hacia atrás. Y cada vez oras menos, asistes menos a la iglesia, lees menos la palabra. Debería ser todo lo contrario, pero ¿qué es lo que ocurre en nuestra vida? Seamos honestos. Que vamos para atrás como el cangrejo, cuando el caminar de la fe es hacia adelante. Entonces es increíble cómo muchos de los que ya se casaron, después que se casaron, le cuesta o no tienen ya un tiempo de devocional solo con Dios. Después que te casaste, antes cuando eras soltero tú orabas solo y tenías tu tiempo de intimidad solo con Dios. Después que te casaste ya tú casi no tienes tiempo para pasarlo con Dios, porque ahora tienes que pasarlo con tu esposo, tu esposa. Y si oramos, quizá oramos juntos, y si es que oran, porque hay matrimonios que no oran juntos. Entonces se van perdiendo todas esas características que son muy necesarias. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Jeremías capítulo 2, verso 13, dice de la siguiente manera: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, pero cisternas ¿cómo? Rotas, que no retienen el agua. En busca de nuestros beneficios, en busca de mis metas, de mis ambiciones, en busca de mi bienestar, hemos abandonado a la fuente de agua. En vista de yo mismo, como decía, porque nosotros los adultos nos gusta tener el control de todo. Y nosotros en busca de construir un buen futuro, de construir una buena vida, comenzamos a cavar cisternas para acumular agua. Y estamos trabajando duro cuando Dios no quiere cisterna de agua posada, cuando Él es la fuente de agua vida, de agua viva. Y ahí se aplica el texto favorito mío, Mateo 6:33, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas. O sea, deja de estar cavando cisterna, volviéndote loco, querer tener el control de todo, cuando yo como fuente de agua viva te doy todo eso que tú necesitas. Yo decía que los niños no se preocupan, mis hijos no se tienen que preocupar por nada. ¿Por qué? ¿Quién se va a encargar de darle la comida? Papá. ¿Quién va a darle protección? Papá. ¿Quién le va a dar un techo? Papá. Si se enferma, ¿quién lo va a cuidar? Papá. Por eso no se preocupan ellos por nada. ¿En qué momento nosotros dejamos de creer que Dios es nuestro Padre y que Él hace y quiere hacer todas y cada una de esas cosas? Repito, si no nos hacemos, ¿como qué? Como niños, no podemos entrar al reino de los cielos. Yo no entiendo a veces cómo el ser humano se afana en construir su futuro por su cuenta, con sus fuerzas. Están cavando cisterna. Y lo que yo veo ahí es, Rangelis, que estamos construyendo un futuro para nosotros, pero lo estamos construyendo sobre la arena. Tú puedes construir una hermosa mansión, un castillo maravilloso sobre la arena, pero ¿qué va a pasar cuando venga tormenta o terremoto o cualquier cosa grave, una catástrofe? ¿Qué pasa? Todo se va a derrumbar. Sin embargo, si construimos sobre la roca firme, ¿y quién es la roca? Si construimos en esa roca y no andamos nosotros cavando cisterna por otro lado, sino que construimos en Él nuestro futuro, va a ser un futuro perduradero. O sea, tu futuro sin Dios es una ilusión vana que va a desaparecer en cualquier momento. No tiene base. Lo que estás construyendo, si lo construyes sin Dios, en algún momento va a colapsar. Pero si tú construyes tu futuro, que no está mal, pero lo construyes en Dios, va a perdurar no solamente en tu generación, sino a tus generaciones que vienen también. Entonces repito, ¿por qué ir a cavar cisternas
rotas que no retienen agua, cuando tenemos una fuente limpia de agua viva. Es un llamado de Dios a reflexionar. Yo la verdad, Brian, no sé cómo muchos de nosotros nos llamamos creyentes, nos llamamos hijos de Dios y no tienen comunión con Dios, no oran, no tienen disciplina en la oración. Yo he tenido la oportunidad de dormir con muchos de ustedes en campamentos, en evangelismos, en mi propia casa, y a veces me sorprendo cómo muchos se van a la cama a dormir y no tienen un tiempo de oración previo con Dios. Yo no te digo que en algún momento de mi vida, algunas veces me ha pasado lo mismo. Llego a la tarde a la casa, llego explotado, me tiro a la cama y me quedo dormido. Me ha pasado, pero no es el patrón. Yo me cuesta acostarme sin saber que primero fui y tuve un tiempo de oración con Dios. Entonces yo no sé cómo tú te puedes llamar creyente, cristiano, hijo de Dios y te acuestas sin orar y no tienes un tiempo de oración en casa. Muchos de ustedes no tienen tiempo de oración en casa. Muchos de ustedes no tienen un tiempo de devocional con Dios. Muchos de ustedes oran en la iglesia. Muchos de ustedes tocan la Biblia en la iglesia. Entonces, ¿cómo tú te puedes hacer llamar hijo de Dios, hija de Dios, sierva del Señor, cuando tú no tienes una relación con Dios durante la semana? Tú tienes que revisarte, tienes que analizarte. Porque alguien que no tiene una comunión diaria con Dios no es un hijo de Dios. Ese quizá conoce a Dios, un aspirante, pero no lo es todavía. Y Dios nos está llamando a ser niños. Miren qué más nos dice la Biblia sobre ser niños. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice: desead como quienes, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que puedan crecer para salvación. Pedro, tratando de invitar a la congregación a que tengan hambre por Dios, tengan hambre por su palabra, anda buscando un ejemplo humano que pueda el humano entender con qué necesidad, con qué intensidad Dios espera que tú le busques. Y lo que mejor le llegó a la mente, ¿qué fue? Un niño recién nacido. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un niño de meses con hambre, llorando desesperado por la leche? Eso es terrible. Se ponen morados, se secan, se quedan sin aire, con unos gritos que tú piensas que lo están matando. Y él llorando desesperado hasta que tú le metiste ese biberón en la boca y se tranquilizó. Entonces Pedro, que veía eso, decía: mira, a ese nivel, así es que Dios quiere que ustedes anhelen y deseen la palabra, la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Ahora viene la bofetada para nosotros. ¿Quiénes de ustedes tienen esa hambre por la palabra, así como un niño recién nacido? ¿Quiénes de ustedes lloran desesperados por oír la palabra de Dios? ¿Quiénes de ustedes se quedan sin aliento, morados, porque no escuchan la voz de Dios, porque Dios no le está hablando en el secreto, porque ya Dios no le está revelando algo? Porque dice Pedro que si no tenemos esa actitud, no hay manera de que crezcamos para salvación. Que yo decía hace un rato, que la vida del creyente es como al revés. Comenzamos en alta y vamos hacia atrás, cuando debería ser hacia adelante. Pedro te está diciendo: no hay manera de que tú crezcas, de que tú vayas hacia adelante, si tú no tienes un hambre espiritual como la de un niño recién nacido. Y eso es lo que pasa con nosotros, que por las muchas ocupaciones, porque nos volvemos adultos, porque tenemos mucho que hacer, vamos perdiendo esa hambre espiritual, esa hambre por Dios, y vamos entonces muriendo, vamos como el cangrejo para atrás. Seamos honestos, señores, ninguno de nosotros hoy estamos mostrando esa hambre que debemos mostrar según el texto de Pedro. Y la pregunta que yo me hago es:
Lo sabemos que no tenemos esa hambre, ladies. Sabemos que no tenemos esa actitud que Pedro quiere que tengamos como los niños recién nacidos. La pregunta es, Brian, ¿hasta cuándo? Porque sabemos que no lo tenemos. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir la vida como que no nos importa nada? Como que, ok, muy lindo el mensaje. Yo sé que lo que usted dice es verdad, pastor, pero me quedo siendo como soy. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Joalis, vamos a jugar a ser creyentes? ¿Hasta cuándo, Ciro, vamos a jugar a ser hijo de Dios sin serlo? Porque no tenemos comunión con Él. No oramos en casa, no apartamos un tiempo con Dios. Quien no está haciendo eso no es un hijo de Dios. Y vuelvo y repito, lo que más me preocupa, Jordi, es ¿hasta cuándo seguiremos así? Porque sabemos que no estamos bien espiritualmente. Sabemos que no nos estamos comportando como niños y que no tenemos el hambre que Pedro dice que tengamos. La pregunta mía, ¿hasta cuándo? Y no se refiere, Daniel, nada más a tener hambre por la leche espiritual llamada Biblia, palabra de Dios, sino también la otra palabra, la que viene de Él, el rema, lo que viene directo del Espíritu. Escuchar la voz de Dios. Señores, no hay nada que avive más que uno escuchar la voz de Dios. No hay algo que te encienda más y que te emocione más que escuchar que Dios te está hablando, o que Dios te revele, o que Dios te ministre algo. Eso es lo que le da más vida al creyente. Y cuando tú no tienes interés ya por eso y perdiste la pasión por eso, ahí mismo moriste en la fe. Ustedes pueden dar testimonio de eso. Cuando Dios le habla a usted o le ministra o le revela algo, ¿cómo usted se siente? Usted está en fuego, usted está más ganas de orar tiene. Usted está emocionado porque la palabra de Dios, eso es lo que causa vida. Pero ¿cómo habrá avivamiento si no tenemos esa hambre y ese anhelo como un niño recién nacido de escuchar la palabra de Dios? Y no quiero quitarle más tiempo. El llamado del Señor es claro y está ahí en la Biblia. ¿Cuál es el llamado de hoy? Tenemos que volver a ser como niños, tener un hambre como los niños, tener una actitud, una mentalidad, un comportamiento como el de los niños. Porque si tú no vuelves a ser como niño y te quedas siendo adulto, cargado de estrés, cargado de ansiedad, cargado de preocupaciones, con mucho que hacer y sin tiempo para nada, si te quedas así, dice el Señor, no vas a entrar al reino de los cielos. Tienes que despojarte de esa adultez y todo lo que te ha robado el ser un adulto y volver a ser como un niño. Pónganse sobre sus pies, por favor. Y vamos a meditar en esto y proponernos volver a ser como niño. Pedirles a Dios que nos ayude. Pedirles a Dios si es necesario el nuevo nacimiento una vez más. Lo que sea, con un cambio de mente, un cambio de corazón, que podamos volver a confiar en Él como los niños confían en sus padres. Que volvamos a creerle a Él lo que Él dice, como los niños le creen todas las promesas que sus padres le hacen. Que dejemos de preocuparnos ya por eso que te atormenta.